ahora con más. Les vamos a contar lo que viene pasando cuando hablamos de los cambios que se han dado en el gabinete, ¿no? Que han generado polémica en términos de estabilidad. Sin duda, vamos a hablar sobre todo de la situación de nuestra economía, porque los cambios que se van implementando tendrán cierto impacto, pero es muy importante saber qué nos espera para las próximas semanas o de aquí a julio respecto a la situación de nuestro presupuesto familiar, nuestro bolsillo. Por eso hemos invitado al exministro de Economía, Alonso Segura, que ya nos acompaña, para escuchar de parte de él un balance de la situación actual, qué perspectivas tenemos respecto a la situación de nuestra economía familiar. Muy buenos días, señor Segura, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Lorena, Pedro, gracias por la invitación. Bueno, se han dado nuevos cambios en el gabinete y probablemente el que más ha preocupado en este contexto es el del ministro de Agricultura, en un contexto de hambruna mundial. Esto desde el punto económico, desde el punto de las familias, ¿cómo tenemos que entenderlo? Y bueno, primero con respecto a lo que mencionas, digamos, no sorprende el cambio porque el ministro de Midagri, el ministro de Agricultura anterior, claramente no tenía las, digamos, competencias, capacidades para el puesto, pero todo pareciera indicar que el nuevo tampoco, ¿no? No en términos de experiencia, no en términos, digamos, de formación, es congresista de Perú Libre, del Parlamento Andino, es una decisión política partidaria, digamos, pero no tiene ningún tipo, no tiene grado universitario, pero tampoco ha trabajado en el tema, no es un administrador. Entonces, la pregunta es si en la mayor crisis alimentaria global de las últimas décadas y que está afectando al Perú, y como dice, está generando hambre, podrían haber 250 millones de personas en el mundo que tengan hambre en esta situación nuevas. La pregunta es si es que es una decisión pertinente del gobierno en nombrar a alguien así y no buscar realmente alguna persona que tenga todas las competencias, ¿no? Dicho esto, hablemos de la situación. Como es bien sabido, y imagino las amas de casa en particular deben de sufrirlo todos los días, los precios de múltiples alimentos, en general el costo de vida, están subiendo como hacía tiempo no lo hacían, ¿no? Oficialmente la inflación está entre 8 y 9% a nivel nacional. En algunas ciudades está ya en más de 10, ¿no? Y particularmente lo que está subiendo más son algunos alimentos de la canasta básica. Esto no es imputable directamente en este momento al gobierno, es un fenómeno global que tiene que ver con la pandemia, los rezagos, coletazos de la pandemia, pero en particular se ha acelerado por la invasión rusa de Ucrania, donde ambos países, y Bielorrusia, que también está ahí metido, son productores importantes de varios bienes de la canasta y que se importan en Perú además, ¿no? El trigo, el maíz, aceite de girasol y fertilizantes que van a tener impacto en la campaña futura. Entonces, es importante tratar de mitigar estos efectos. El gobierno está reaccionando tarde y mal, y esto podría impactar no solo para las subidas actuales, sino el tema de fertilizantes. Si no se fertilizan los campos adecuadamente, lo que va a ocurrir en la próxima cosecha, impactando a inicio del próximo año, es en campo mayor pobreza, porque va a haber menor productividad de los cultivos, menores cosechas, digamos, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero sube el precio y esto beneficia a los agricultores. Muy probablemente se quede en la cadena y no llegue a ellos. Señor Segura, produzcan menos, sí. Como usted nos está comentando, y bien lo ha dicho, las amas de casa, las personas que hacen las compras, son testigos de ello. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto cómo varios precios de nuestra canasta han aumentado. La pregunta es, ¿estos aumentos van a continuar de aquí a julio? ¿Qué debería hacer el gobierno para intentar atenuar o controlar esta situación? Mira, es difícil decirlo porque la razón por la que están subiendo son razones múltiples, digamos. Uno es los efectos de la pandemia que rompen cadenas productivas en bienes que se comercian globalmente, digamos, en mercados internacionales. La segunda es que los estímulos de los bancos centrales, toda la inyección de dinero, bajas tasas, pueda haber estado filtrando a una serie de bienes, ¿de acuerdo? Por eso los bancos centrales están tratando de retirar estos estímulos de manera acelerada ahora, pero tarde, ¿no? Pero la tercera, como dije, es el conflicto, y el conflicto impacta directamente en estos bienes muy sensibles. Entonces los precios van a continuar subiendo.
podrían continuar subiendo o podrían descender muy lentamente y mantenerse altos por varios meses. Ahora, ¿cuál es el riesgo hacia adelante principal? Lo que sí se puede anticipar, digamos, es que ante la escasez y la subida de precios de fertilizantes, los fertilizantes internacionalmente usados se han casi triplicado en los últimos meses. Uno, se han triplicado, y dos, puede haber desabastecimiento porque Ucrania no puede exportar y no puede producir, hay países que están restringiendo sus exportaciones de estos y otros bienes. Entonces, si no hay buena fertilización de los campos, va a haber menos rendimiento de cultivos, y lo que dije ahí, mayor pobreza en campo, pero en general para los consumidores, digamos, para los hogares, precios que vuelven a subir, y ahora estamos hablando de subida de precios producidos localmente, ¿de acuerdo? Más de la mitad de los bienes alimentarios de la canasta se producen localmente, y estos son los que podrían subir si no hay buena fertilización. Señor Segura. Por eso había hecho, sí. Sí, usted nos habla del tema del precio de los fertilizantes, y si bien son factores externos, internamente tenemos que hacer algo, simplemente no nos podemos sentar a llorar. Entonces asumo que el gobierno tiene que tomar algún rol, y no vemos un rol activo más allá de grandes anuncios que no se traducen en políticas efectivas y nombran personas que dejan bastante que desear por su calidad técnica en el cargo. Rosa María Palacios decía que el gobierno de Pedro Castillo iba a ser el gobierno del hambre. ¿Usted coincide con esta afirmación? Sí, lamentablemente va en esa dirección, ¿no? Como bien dices, hasta ahora, digamos, las subidas de precios no son imputables al gobierno, pero las medidas que un gobierno tiene que aplicar para mitigar y compensar y proteger a los vulnerables, a los pobres, del hambre justamente, eso sí es imputable al gobierno. Entonces, ¿cuáles son las medidas que ha adoptado? Un cambio de un ministro con ninguna competencia para el cargo y serias acusaciones a otro ministro aparentemente con ninguna competencia para el cargo, y han decapitado, han sacado a más de 100 altos funcionarios, ¿de acuerdo? El anterior ministro. O sea, tienes no solo el Minagri, o el Midagri, y todas las dependencias que dependen de agricultura, que son la primera línea de defensa, digamos, con gente que no está apta para los puestos. No es caso de un ministro solamente, es de todo, ¿no? 1, 2. Ya sacaron hace 3 o 4 días un decreto de urgencia para compra de fertilizantes, finalmente, después de un clamor durante meses de que lo hagan, pero pareciera que es claramente insuficiente en términos de presupuesto asignado, de a quiénes va dirigido, y toda la gestión que tiene que haber atrás para que esto pueda llegar a los productores. ¿Cómo vas a procurar conseguir los fertilizantes? ¿Cómo los vas a distribuir? ¿A quiénes? Y claro, ahí entra el tema, y regresamos al tema de si no tienes funcionarios en Midagri y otros ministerios, Produce, etcétera, adecuados, no va a funcionar. Pero el otro es ya qué otras medidas, y las otras medidas no las están adoptando. Tendrías que ir con subsidios temporales, bonos temporales para apoyo a programas sociales, población que está en estado de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Pensión 65, Juntos, Contigo, reforzar desayunos escolares, y probablemente con otras comidas, apoyar comedores populares, ollas comunes, ¿no? Ese tipo de medidas, ¿no? Focalizado, no decirle doy a 15 millones de personas, sí. Es importante que usted precise, con la experiencia que tiene por haber sido ministro de Economía, que un bono bien dirigido al bolsillo de quien realmente lo necesita, que más comida sobre la mesa de quien realmente lo necesita, va a ser una medida necesaria y además efectiva ante lo que se viene. Quiero preguntarle por otro precio que también golpea, afecta a todos, que es el de la gasolina. Así uno no tenga auto, pues se transporta o tiene que comprar algo que viajó a través de un vehículo que utiliza algún tipo de combustible, y también eso ha generado algunas alzas. ¿Qué está pasando o qué va a ocurrir con la gasolina? ¿Se puede hacer algo efectivo, algo que el gobierno no está haciendo? Mira, ahí ya es limitado, algo se ha tratado de hacer y no es en principio la mejor respuesta, que es algunos combustibles los han introducido en el Fondo Estableciendo Precios de Combustibles. ¿Qué es este nombre técnico? Es un fondo en el cual supuestamente se pone un valor, un precio de referencia, y cuando el precio está por encima el gobierno lo subsidia de los recursos que entran al fondo, y supuestamente cuando está debajo se cobra más a los usuarios para que se rellene el fondo y realmente no salga del gobierno, ¿no? Los combustibles, varios de ellos ya no estaban allí, y lo que ha hecho el gobierno es introducirlos. Con eso lo que haces es, sale, digamos, directo del presupuesto público el subsidio, ¿no? Pero eso en realidad es una práctica no necesariamente muy buena,
porque hay filtraciones, pueden terminar subsidiándote dependiendo del combustible que seleccionen a ti y a mí, que no lo necesitamos, ¿no? Sí. O sea, no lo necesitamos como la mayoría de la población, digamos, ¿no? Por supuesto. Por eso es que hay que tener cuidado con eso. Y lo otro que hicieron fue retirar el selectivo al consumo de los combustibles, que digamos, como es un impuesto que va de frente a consumo, podría temporalmente aceptarse pese a que son, digamos, contaminantes. Ahora, el retirar impuestos o poner subsidios a combustibles no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque son medidas ciegas, digamos. No puedes discriminar entre quien lo necesita y quien no, y pueden costar un montón de dinero y tener un montón de lo que llamamos filtraciones, ¿de acuerdo? Entonces, han hecho eso, pero más es difícil hacer. Lo correcto es ir por el lado de bonos temporales a los que están en pobreza extrema, y los que están un poquito por encima, que espero los hayan podido identificar con este tiempo, los rebajas de impuestos, etcétera. Y por otro lado, toda una campaña para poder adquirir y distribuir fertilizantes para pequeños agricultores, ¿no? Esas son las dos líneas principales y por ahí no se ve mucho, ¿no? Señor Segura, y parece tras cuernos palos, ¿no? Venimos de 2 años de la pandemia con el COVID, ahora se anuncia esta hambruna mundial que puede afectar a 250 millones de personas en el mundo, según estos datos de The Economist, y empieza a sonar el tema de la viruela del mono en el Perú. ¿Estamos en alguna capacidad de asumir una nueva pandemia, cerrar economías, volver a comprar masivamente vacunas? ¿Cómo nos tocaría ya asumir una situación así? Mira, ese ya es un tema más para alguien experto digamos, en materias de salud pública. Económicamente pareciera, vamos a ver, ¿no? Por lo que implicó, mira, económicamente hablando, sí, digamos, no tienes que, aparentemente, y eso, miren, lo cual es un tema de salud, esta viruela del mono no sería una pandemia, o tendría la masividad, digamos, la facilidad de contagio masiva que tiene el que ha tenido el COVID, ¿no? Sería algo mucho más focalizado, pero como en todo, necesitas gestión pública, necesitas un aparato público, en este caso particularmente el Ministerio de Salud. Siempre obviamente hay otros sectores, otras nacionales que tienen que trabajar coordinadamente para que puedan desplegar las medidas, digamos, adecuadas para primero tratar de prevenir el ingreso y obviamente después, digamos, frenar el contagio y la propagación, ¿no? Y obviamente atender a los que sean afectados por esto, ¿no? Muy bien. Y ese es un gran problema cuando no tienes gente adecuada, ¿no? Lo otro en general, solo para terminar, es otra medida, obviamente, para poder ayudar a los hogares, se suben los precios, es que tengan mayores ingresos en general la población y oportunidades de empleo. Y eso solo se logra generando oportunidades de empleo, y eso se logra con actividad privada fundamentalmente. El programa de empleo temporal va a estarse muy focalizado, pero es peligroso un gobierno como este, pero es generar empleo, y lo que están haciendo es ahuyentando la inversión privada y por tanto la generación de empleo y mejora de ingresos, ¿no? Entonces, en ese contexto es que estamos trabajando. Precios récord de materias primas, también por otro lado, el lado bueno del contexto nacional, que no podemos aprovechar. Exacto. Muy bien, señor Segura, muchísimas gracias. Vamos a tener oportunidad de seguir tocando estos temas en los próximos días. Muy importante lo que señala al final, experiencia en los funcionarios públicos. Pueden ser del partido de gobierno, pero que tengan alguna experiencia, un conocimiento, no simplemente un carnet partidario, porque ya vemos lo mal que nos va en esa situación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nosotros hacemos una pausa ahora en Matinal y regresamos con información en vivo.